Pues esto es Pulso Económico y parece que hoy tenemos pulso en la economía, al menos a tenor de lo que presenta el IBEX. Vamos a ver, la sesión cierra con 1,22 arriba, 7.036 puntos, no sé qué pasará mañana, pero bueno, es una holgura sobre 7.000 que no habíamos visto en las últimas sesiones. Los que avanzan hoy, esto se ha producido por el avance de Inditex, sépanlo, pero bueno, Inditex hoy mejora 5,15 en su apreciación bursátil, Grifols, el laboratorio 3,91 de avance y Repsol 2,97 arriba. Los que caen, los bancos, aquí los tienen todos ahí casi en lista. Sabadell pierde 4,04, BBVA 3,09, Bankinter 2,07 y podríamos seguir porque hay más bancos y están todos en la línea de los que pierden terreno en la sesión de hoy. Vamos con el sumario de los temas que vamos a tratar en el programa. Bueno, pues las previsiones de Funcas no podían ser menos halagüeñas. Empeora lo que ellos creen que va a ser un desplome para la economía española del 13%, con un paro que se va a elevar al 17% y una deuda que superará el 120% del Producto Interior Bruto. Mientras tanto, pues estamos pendientes de sectores importantes de la actividad económica, como las aerolíneas, que prevén un 70% menos de viajeros este otoño y creen que la situación pues no viene muy bien. Hablaremos también de la fusión CaixaBank, que parece que está dispuesta a invertir los últimos 120 millones que la separan de la fusión con Bankia. Vamos a ver si eso llega a ser así. Hablaremos de los beneficios trimestrales de Inditex y también de ese supuesto de Yolanda Díaz, que dice que quiere prorrogar los ERTEs hasta enero del 21 y mantener el prohibido despedir. De todo eso con nuestros invitados que ya se encuentran a mi lado. A mi derecha, doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas tardes y bienvenida, que no la había visto desde antes del confinamiento. Fíjese, muchas gracias. Llevamos tiempo sin tenerla en el programa. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A usted le voy a dirigir la primera de las cuestiones, visto que controla la recuperación de los atletas y los deportistas. Me hizo una receta rápida, estupenda. ¿Qué pasa con este empeoramiento que detecta Funcas? ¿Comparte usted esa previsión? Menos crecimiento 13%, déficit 12%, deuda 120% del PIB. Bueno, sí, yo incluso creo que es una previsión que está rayando el optimista, ¿no? Es decir, recordar que durante las previsiones que se estaban haciendo se contemplaba la posibilidad de que no hubiese un rebote potente o hubiese un rebote más potente y por tanto empeorasen mucho más los datos. El rebote, sin ser todavía ese potente que se esperaba, ha llegado antes de lo que se esperaba, valga la redundancia, y a partir de ahí la situación empeora, es decir, el turismo ha caído en picado, todo lo que tiene que ver con el sector del turismo y por tanto la restauración, tiene que ver todo lo que tiene que ver con el turismo de compras, que es muy importante en sitios como Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, que están como bastante desesperados. Entonces hay una caída muy importante de nuestra actividad económica y por tanto del crecimiento. Más allá de que en el tercer trimestre se haya reactivado un poquito la economía, al final cuando vayamos a hacer la media del año, el PIB va a estar por encima, va a caer de entre el 12 y el 13, si no se nos va un poquito más, ¿no? Y el nivel de la deuda yo creo que se va a ir por encima del 125, con lo cual yo creo que son bastante generosos, ¿no? Y un último dato que es el paro, yo creo que ellos ahí... 17%. Bueno, yo creo que ese es lo que ellos esperan que sea la media del año. Yo creo que vamos a acabar diciembre en torno al 20 y me jugaría un pincho de tortilla y caña. Bueno, ahora, antes de su turno vamos a escuchar al protagonista de Funcas cuando daba cuenta de esas previsiones tan poco halagüeñas. De los 3 puntos adicionales de caída del PIB, la crisis del turismo explica 2 de esos 3 puntos, las 2 terceras partes, y el resto del recorte se debe a la mayor incertidumbre sobre la demanda interna, que reduce consumo e inversión. Pese a estos datos negativos para el conjunto del año, la evolución trimestral apunta a una mejoría en la segunda mitad del año. Doña Sara, esto no es lo que nos dice Nadia Calviño. No es lo que nos dice. Yo estoy de acuerdo con José Luis, que incluso puede ser peor. Hay una cosa además importante, que es que todo esto que están comentando, o que estamos comentando, ¿no? Pues ese incremento de contagios, o sobre todo que han llegado antes, cómo ha afectado al turismo, lo que genera también es una caída de la confianza, que eso es muy importante también, ¿no? en economía.
y luego si encima tenemos que disminuye la recaudación, subimos la deuda, pues el panorama no pinta bien. Y luego lo que han dicho también que estaban pidiendo es que se necesitan reformas estructurales, y eso es lo que yo quizá veo más complicado ahora en España, que se puedan llevar a cabo, que se puedan implementar, que es lo que al final hace falta, ¿no? Pues en pensiones, en educación, en trabajo, y si no se llevan a cabo, pues todavía en el 21 iremos a peor. Pero desde luego está claro que las perspectivas no podían ser muy positivas con lo que estamos teniendo ahora. Hoy un responsable sanitario en Alemania decía, yo lo de España de la segunda oleada no lo entiendo. Y no, si aquí tampoco lo entendemos. Lo que pasa es que, en fin, lo sufrimos, lo padecemos y llevamos ya 2.800 muertos solo en la segunda oleada. Por cierto, hay que hablar de presupuestos porque una de las obsesiones, ahora que Podemos va a hablar con Bildu y con Esquerra Republicana y va a tener un papel en la negociación de los presupuestos, resulta que estos señores le han dicho a la otra parte del gobierno que hay que darle un hachazo fiscal a los ricos y que eso hay que trasladarlo a presupuestos. Bueno, de ilusión también se vive, quiero decir. Yo seguramente este país lo que menos necesita ahora seguramente sea ese hachazo fiscal, ¿no? Hombre, salvo que él sea tan generoso, el señor vicepresidente segundo del gobierno, que tiene un chalet que yo no tengo, que tiene unos ingresos que yo no tengo y que por tanto tenga una capacidad de ingresar al Estado que algunos no tenemos, ¿no? Y que lo que realmente el ciudadano medio de este país lo que necesita es mejorar su renta disponible, tener liquidez y, bueno, y de alguna manera generar esa confianza de la que hablaba Sara para que ese ahorro que se está generando, que está tomando niveles récord, de alguna manera vaya a consumo, porque si no, lo que se va a hacer es tener mucho dinero metido en la hucha por aquello de que qué puede pasar, ¿no? Hay una falta de confianza brutal. Y yo creo que no nos engañen, ¿no? Es decir, en España, con el tema de la presión fiscal, que al fin y al cabo es recaudación sobre PIB, bueno, seguramente no somos los campeones del mundo, pero desde luego en el esfuerzo fiscal, al final lo que tiene que ver relación entre lo que pago y lo que yo genero, somos de los que estamos a la cabeza de la OCDE en el esfuerzo fiscal, es decir, el sacrificio fiscal que hacen las familias, y eso me parece que es bueno decirlo. Doña Sara, en lo que usted planteaba, hay un factor que hace que no funcione la confianza, que es lo ideológico. El planteamiento es siempre ideológico, siempre la ideología va delante de todo, ¿no? Hay que darle un hachazo a los ricos. Bueno, es que claro, es que además no, si lo que hay que pensar es en el bien de las personas y en el bien común y en el bien del país. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, pero si es que ni siquiera Calviño y Montero lo ven claro, o sea que imagínate si ellas mismas ya... estamos viendo países, Italia ya en junio hablaba de incluso bajar el IVA, porque lo que es súper importante es que aumente el consumo. Al final el consumo es una de las variables más importantes cuando se mide el PIB o de una economía desarrollada. Hay muchas más, evidentemente, pero una de las más importantes es el consumo, la confianza, va todo hilado. Entonces, desde luego, yo no sé si lo va a conseguir, pero además ellos están muy empeñados en que estaba firmado, pero es que la situación ha cambiado tanto que es como absurdo y desde luego es lo que menos necesitamos. Bueno, las aerolíneas prevén un 70% menos de viajeros este otoño y dicen que los precios no van a caer más, pero su situación ha sido lamentable durante el verano. Vamos a escuchar a un responsable de una de las asociaciones aeronáuticas. Bueno, este ha sido un verano muy malo porque estamos hablando de que desde junio a agosto apenas han volado 1 de cada 5 pasajeros que lo hicieron el verano de 2019, ¿no? Esto ha sido debido, por un lado, pues al hecho de que pues la oferta ha estado muy restringida, apenas el 36% de los vuelos, pero sobre todo porque el incremento de las restricciones que se han puesto para volar en nuestro país ha hecho que cada vez pues menos gente pues volase. Pero, por ejemplo, el mes de septiembre en el que estamos apenas se van a operar el 40% de los vuelos. Precisamente ayer mismo la Comisión Europea ha autorizado la relajación de la regla de los slots, la llamada regla 80-20. Eso lo que va a permitir que las compañías aéreas entonces empiecen realmente a adaptar la oferta para este invierno a lo que va a ser la demanda. Pero es bastante probable que los niveles de demanda sean todavía inferiores a los del verano. Bueno, Matías Prats diría aquí que le han disparado en el ala al sector aeronáutico, ¿no? Sí, Sara. pero bueno, evidentemente es un sector que ya sabemos que es el que más ha sufrido y que probablemente siga sufriendo una temporada. También hay que decir que desde un punto de vista bursátil o de valoración, yo sí creo que hay compañías que a lo mejor ahora incluso pueden estar atractivas si se piensan en largo plazo, es decir, que cuando hablo de largo plazo por lo menos 2 años, que luego se van a ir recuperando, ¿no? Pero evidentemente esas restricciones y luego el propio miedo de mucha gente a volar, o en el caso de España, lo que hablábamos antes del turismo, de los datos de la primera pregunta, iba aislado también porque el turismo ha descendido porque ha venido mucha menos gente, pero también porque no quería venir a España, ¿no?
Y bueno, y luego las restricciones en Estados Unidos ahora mismo, si aunque te quieras venir a un funeral a España, no, es prácticamente imposible. Dígame, ¿qué opciones tiene el accionista que ante la ampliación de capital de IAG? ¿Es interesante? Hombre, sí, el que ya sea accionista, pues como en toda ampliación, tiene tres opciones. Una es asumir ese efecto de dilución que ya sabemos que va a ocurrir y beneficiarte luego de la venta de los derechos. Puedes acudir simplemente si crees un poco lo que yo estoy pensando, es decir, si tú quieres seguir manteniendo ese porcentaje, porque a lo mejor en el largo plazo, si confías en que bueno, pues la compañía se va a revalorizar o que tiene potencial y quieres no tener esa dilución, o bueno, hacer la operación pues vendiendo los derechos por un lado, comprando las acciones por otro, pero esto quizá genera costes. Yo creo que las dejaría sobre todo en dos, que es o asumir la dilución o acudir. La cuestión es que, hombre, los turistas no cambiarán de hábitos, pero los viajes de negocios están sentenciados desde el hábito del teletrabajo y la comodidad. El teletrabajo está sentenciando muchas cosas, ¿no?, que veníamos haciendo de las economías domésticas. Quiero decir que, por ejemplo, todo el sector de que hablábamos antes, de la hostelería, esta cosa tan popular de Madrid, del menú del día, o el cafelito de media mañana, ha desaparecido, ¿no? Es decir, porque la gente está en casa y, por tanto, no se plantea quedarse a comer en la oficina o en las inmediaciones de la oficina, ¿no? Más allá de esos viajes de negocios que muchas veces se pueden resolver ahora mismo a través de una videoconferencia, es decir, con lo cual la gente también está siendo muy prudente. Pero yo creo que el tema de las aerolíneas, sobre todo en el caso concreto de la que hemos hablado, IAG, es decir, donde está su matriz española, que es Iberia, bueno, ahí hay una operación que vamos a ver hasta qué punto el gobierno invierte, no invierte y la facilita, que estaba a punto de consumarse antes de la pandemia, que es la fusión con Air Europa y por lo tanto con Globalia, ¿no?, y sacar ese sector adelante. Hombre, lo que hemos visto es que Alemania ha metido dinero en Lufthansa, es que Francia ha metido dinero, es decir, que es que nuestros socios europeos han metido en sus compañías, ¿no?, porque es algo estratégico. Si tú quieres llevar gente a tu país, hombre, la forma de llevarlo es en avión, ¿no?, de manera ordinaria. Y por tanto, si eso no lo pones y tú creas una gran compañía de matriz española, porque yo todavía, ahora que estamos hablando también del Brexit y si va a romper o no va a romper, claro, al final la matriz de IAG está en el Reino Unido. Es decir, bueno, vamos a ver cómo se come eso, y ya le han dicho varias veces de la Unión Europea, oiga, usted tiene que acreditarme su parte o una mayoría accionarial para poder tener los slots que estábamos hablando en Europa y poder viajar, ¿no? Mucho me temo que aquí lo que va a haber con la compra de Europa, que se va a materializar, es una fractura, una división de la actual IAG y quedar una parte en el Reino Unido para volar hacia Estados Unidos y otra parte para la antigua Iberia, para Europa, Latinoamérica, y vamos a ver Asia cómo lo jugamos, ¿no? Pues no sería una mala solución. A ver qué pasa con el Brexit. A ver qué pasa con el Brexit. Otra cosa encima de la mesa que no estamos hablando tanto, pero la espada en alto. Bueno, mañana es el día clave para la fusión CaixaBank-Bankia. Al parecer se va a utilizar un pequeño subterfugio, que es comprar un poquito de la participación del futuro conjunto para tratar de doblegar las pretensiones del FROB, que no le gustan nada al Banco Central Europeo, pero que han puesto los inconvenientes. Esto tendría que estar aprobado desde el pasado domingo, pero todavía no ha sido así, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que al final ya, bueno, es que al final van a conseguir un poco lo que querían. Empezaron con esa prima del 20, luego con la subida del precio, pues al final van a tener incluido el alza, y yo lo que creo es que al final sí que va a tener lugar. Es importante que tenga ese 30% Caixa para poder ser el grande, operar bajo CaixaBank, y ser un poco pues, el paraguas, ¿no?, que engloba todo desde un punto de vista fiscal. Y luego yo creo que la operación, una vez que se lleve a cabo, sí va a ser positiva para el grupo en conjunto, ¿no?, las sinergias que se van a generar a nivel ahorro de costes, etcétera. Pero bueno, yo creo que al final sí va a salir, aunque ha estado evidentemente, efectivamente, estos días un poco díscolo. Sí, exactamente. Pero hay sinergias, hay ventajas, pero hay inconvenientes. Bueno, aparte, más allá siempre que este tipo de estas cuestiones que afectan al personal, por tanto va a haber una reducción obviamente de las oficinas, por tanto va a haber un ajuste de plantillas, 7.000 y que va a ser, si no me o sea, equivoco, que va a ser una cuestión un poco dura, ¿no? Sí. ¿Qué ventaja tenemos, entre comillas? Que en este sector habitualmente este tipo de situaciones son menos traumáticas que en otros, ¿no? Desde el punto de vista de que se facilita la salida de la gente, se dan alternativas, se dan buenas indemnizaciones, porque desde ese punto de vista, pero vamos, esa no es la solución. No, claro. La solución sería obviamente, pero bueno,
no van a mantener dos sucursales en el mismo pueblo o en el mismo distrito o en la misma calle, ¿no? Es decir, además esto que es que ¿no? es algo inevitable, o sea, las fusiones en banca las vamos a sí, seguir siempre. viendo. De todas maneras, Bankia había hecho ya un ajuste previo, o sea, que ya llega bastante ajustadita. No tanto CaixaBank, pero que es la que, como absorbe, es la que va a tener la capacidad, con lo cual aquí los pringaos, coloquialmente hablando, van a ser los empleados de la antigua Caja Madrid Bankia, ¿no? Claro. Y luego la posición del gobierno, Es decir, que yo creo que todo este tema lo que se está diluyendo, o se está dilucidando, para ser más exactos, es si con qué se va a quedar. Del 61 que tenía ahora en Bankia, se va a quedar en torno al 14, 13, y ahí es donde están jugando esta posición y cómo interfiere uno u otro, ¿no? Señora Carbonell, no se oye hablar de más fusiones bancarias. Eso... No, pero se va a oír seguro. Sí, pero está como frío el asunto, ¿no? Bueno, desde hace una semana ¿Ha visto el Sabadell, no? El BBVA, sí, ¿no? sí, pero yo creo que vamos a ver más y que ahora, bueno, no sé, a lo mejor me equivoco y no es tan inminente como yo creo, pero las vamos a ver y además lo está pidiendo el Banco Central Europeo. Si tenemos demasiados bancos, bueno, no voy a decir demasiados bancos, pero hay bancos en España ahora mismo, o sucursales, oficinas por la calle para aburrir. Entonces yo creo que es algo inevitable, que evidentemente, quiero aclarar, es decir, evidentemente es algo negativo desde un punto de vista de empleados y de personal, pero como grupos sí se van a crear esas sinergias a nivel grupo empresarial. Hoy ha salvado la jornada de bolsa Inditex. ¿Qué se esperan de sus beneficios trimestrales? ¿Cuál es el hundimiento de H&M? Lo cual eso ha impulsado mucho y eso ha sido buena noticia. Sí que esperamos que va a haber beneficios, al contrario que el anterior trimestre. Está el consenso de mercado ahí en torno a entre 40 y 45 millones. Lo que esté por encima de eso creo que va a ser positivo en bolsa, me refiero. O sea, el primer impacto cortoplacista que tienen los inversores siempre cuando hay anuncios de este tipo es darle al botoncito y comprar cuando supera expectativas. Lo que hay que mirar en los resultados es más pues la rentabilidad, la venta online, que los últimos datos que tuvimos se había incrementado mucho e incluso yo creo que toda esta situación del COVID ha acelerado un poco ese proceso que tenía entre manos desde hacía tiempo, ¿no?, de impulsar el negocio online, el margen sobre ventas. Eso es lo que tenemos que analizar y todo lo que esté por encima de lo que estamos esperando pues se va a tomar como algo positivo, pero beneficios sí vamos a ver. Amancio Ortega es uno de los que le quiere a Podemos un hachazo fiscal, ¿no? Bueno, sí, pero también dice que no quiere aceptar cuando dona determinados aparatos que salvan vidas en los hospitales. Es decir, bueno, me parece que estas cosas es lo de siempre, ¿no? Es decir, yo estoy esperando todavía que la casa de invitados de Galapagar acoja unas cuantas familias de inmigrantes que están necesitadas y de alguna manera los centros de internamiento de los inmigrantes de alguna manera pues estén un poquito mejor y mejor asistidos, ¿no? Yo creo que este tipo de cuestiones se hace mucha demagogia con el tema. Yo creo que Inditex ha hecho una cosa muy buena durante el COVID, que ya lo venía haciendo, que era todo el tema de la venta online, se ha adaptado, ha mejorado, incluso ahora mismo yo creo que su buque insignia, Zara, pues ha presentado una nueva plataforma donde tú visitas virtualmente las tiendas, incluso puedes reservar el probador, puedes hacer, es decir, toda una serie para facilitar a la gente. Yo creo que en la medida, a algunos ya nos cuesta más o menos, pero hay mucha gente que, vamos, la gente joven está súper adaptada a este tipo de cuestiones y a algunos nos ha quedado más remedio que adaptarnos, ¿no? Con lo cual me parece que de esta manera son bastante innovadores en lo que es el cambio, ¿no? Sobre todo eso, en adaptarse al cambio, es lo importante, y tan rápidamente. Antes de acabar, tenemos que hablar de Farmamar, porque han superado los 100 euros por acción antes de saltar al IBEX y eso parece una locura, ¿no? Yo diría, ojo, que no quiere decir que no piense que Farmamar es buena compañía, pero un dato, por ejemplo, Morningstar, que es lo que nosotros en CMC utilizamos para el análisis fundamental, pues le da un precio objetivo ahora mismo, un fair value, entre 90 y 95. Suele pasar cuando pasó con todas las demás en su momento, cuando van a entrar en el índice, también el mercado se vuelve un poco, se mueve por expectativas. Entonces, ojo, es verdad que es una compañía que lo está haciendo bien y que además ahora estamos todos como locos con el sector farmacéutico, pero no creo ni que muchas farmacéuticas sean tan buenas como se está pensando, igual que muchas compañías aéreas tan malas como creemos. Hay que tener pues un poco lo digo pensando en los inversores, ¿no?, que nos ven, sobre todo cuando oyen cosas eso en la tele o en el periódico y de repente ahora todo el mundo a comprar Farmamar. Quizás está un poco sobrevalorada. Hay que ver también pues el PER que tiene, que si no me equivoco está en torno a 13, la expectativa de beneficios y más, para ver si de verdad esa valoración en bolsa se corresponde, ¿no? Entonces, bueno, ojo.
Bueno, yo creo que han tenido alguna suerte, o trabajárselo con algún producto estrella, toda la situación del COVID, lógicamente, favorece este tipo de situaciones, y a partir de ahí es la oportunidad de negocio, ¿no? Es decir, que ahora mismo algunas farmacéuticas, yo no sé si están sobredimensionadas o no, pero que son muy atractivas, sí, y que ahora mismo las expectativas que hay pues son como valores al alza, ¿no? Y por tanto, bueno, seguramente posiciones rápidas, ¿no?, para hacer beneficios. Ellos están además mucho con las pruebas de PCR, la aplirina y demás, o sea, sí que es verdad que es una compañía que tiene desde luego buenas expectativas en ventas seguro, pero bueno, que seamos prudentes. No tenemos tiempo para más. Les agradezco vivamente a los dos su presencia en el programa y a ustedes desde sus hogares su paciencia y su interés. Mañana la cita con un servidor a las 6:30 en punto aquí como Clavos para ofrecerles la actualidad sociosanitaria, política y luego económica aquí en Pulso Económico. Gracias.